todos. Good morning, everybody. Segunda semana de este corte. Recuerden que estamos a puertas ya de terminar. Muy buenos días a todos. Good morning to you all. So, today we're going to have a special day. Tenemos un día bastante interesante. Necesito que estén muy concentrados, que trabajen muy juiciosos hoy en sus casas, tomen apuntes de todo lo que van a ver, porque en esta actividad de esta semana vamos a trabajar una revisión de los conceptos para estar enfocados hacia el parcial final. Eso es lo que vamos a tener el día de hoy. La sesión se llama Plan Apoyar porque tenemos una breve revisión y descripción de los conceptos gramaticales que van a enfrentarse ustedes en su parcial final. Entonces, como vuelvo les digo, tomen apuntes allá, presten muchísima atención a lo que vamos a ver hoy, porque todo les va a servir para ese examen. Adicional que también van a necesitar todo lo que vamos a ver hoy para la tarea de esta semana. Dame un segundito, voy a verificar quiénes hicieron la tarea. Para los que ya la habían hecho y les debía puntos, ya se los puse, a algunos se los puse en la tarea, a la mayoría les fue súper bien en esa tarea, los felicito. Y a Delgado y a Sierra se las quedo pendientes los puntos para la próxima porque tienen todo en 5, van supremamente bien, entonces ahí se los tengo pendientes, ya los apunté. Y ya se los tengo ahí listos para que en la próxima tarea se los pueda redimir. ¿Listo? Now, antes de arrancar con la temática de hoy, regálame un segundito, voy a verificar quienes no la hicieron. Si no hicieron la tarea porque se les pasó X o Y motivo siempre, escríbanme por Canvas que yo les puedo ampliar el plazo hasta la medianoche con nota sobre 4. Pero no se queden sin dejar de decir las cosas, sin dejar de indicar, profe, es que se me pasó, que en internet, que lo que sea, pero hablen. Ay, chingas. Les sí. 2, 4, 6, 8. 8 personas se les pasó a hacer la tarea esta semana. So, ojo, mucho cuidado, chicos, porque este corte es el que más vale y las tareas son las que más peso tienen. Entonces, no dejen pasar las actividades, no dejen de hacer las actividades, sobre todo porque todas van encaminadas a que ustedes presten mucha atención y tomen apuntes y puedan sacar con éxito un 5 en ese parcial final. ¿Listo? Entonces ya revisé allí. Now, necesito que al final de la clase, al finalizar los 15 minuticos que siempre dejo para que se puedan retirar, las siguientes personas se queden conmigo. Nicola Alejandra Gómez Tequeas, Juliana Blanco Osorio, Mario Alberto Arcila, Gabriel Felipe Parra, Gise Valentina Suárez, Andrés Fabián Bonilla, Laura Mayerly Torres, Andrés Felipe Rodríguez, Paula Liceda Aguilar y David Santiago Rojas. Necesito que se queden al final de la clase para hablar un momento con ustedes. Los compañeros que ya tuvieron el proceso de homologación no necesitan continuar en las clases mías, pero es importante que hablen con sus coordinaciones de programa para que les hagan la validación y les quiten inglés inicial del AulaNet y le pongan las notas correspondientes y los matriculen o los tengan pendiente para matricular en el semestre en el que quedaron, en el nivel en el que quedaron. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso. Alcen la mano, digan yo, escriban en el chat si están acá las personas que estoy mencionando. Juliana Blanco, Mario Alberto Arcila, Gabriel Felipe Parra, Gisette Valentina Suárez, Andrés Fabián Bonilla, Laura Mayerly Torres, Nicola Alejandra Gómez, Andrés Felipe Rodríguez, Paula Liceda Aguilar y David Santiago Rojas. Los necesito a ustedes que se queden al final. Dime. Profe, buenos días.
Buenos días. Profe, dos cosas. Es que no sé si Andrés Bonilla se pudo conectar hoy, es que él desde antier en la noche tuvo problemas de conexión, como que en el barrio se fue la luz, y él tiene problemas. Ayer no se pudo conectar en todo el día y hoy no sé si se podría conectar, no he hablado con él. Y otra cosa, profe, imagínate que Valentina Suárez, imagínate que ya lleva 8 días enferma porque parece que tiene COVID. Imagínate que ahorita le dio duro, y yo pues hablé con unos jefes y todo para ver qué podían hacer, pero no, o sea, le toca irse por urgencias. Imagínate que la frecuencia cardíaca no le sube de 50 y la saturación no le sube de 83. Entonces, y ella tiene un antecedente, Valentina Suárez. Valentina Suárez, sí, para avisar eso de una vez también, porque Ay, pues profe, ya sí, puede porque es que yo no avisarlo, sé. poder avisarles también a Bienestar para que ellos puedan hacer esa Sí, profe. Sí, porque yo no sé cómo avisar y la vaina es que ya hoy se va por urgencias porque ya no puede más con eso y está como grave la chiquita. Listo, Profe, gracias por decirme. Yo ahorita al final le escribo un correo a la directora de Bienestar para que esté pendiente. De igual manera, si ustedes pueden escribirle a la coordinación de programa para que de esa forma le puedan ayudar a ella, ¿sí? listo, profe, gracias. Señora, dime. Y en ese caso yo tengo el número del decano, ¿será que le escribí a él? Sí, pueden comentarle el caso, coméntenle porque pues ella en estos momentos, su salud sí, prima y ella necesita estar haciendo todas sus cosas y pues, lo menos que va a pensar es en la universidad, pero ustedes, buenos compañeros, claro, informen al decano, a la coordinación del programa que lo que está pasando con ella para que también la tengamos muy en cuenta. De igual manera, ahorita apenas estamos arrancando el primer corte, ya terminaron parciales todos, ¿cierto? Ya terminaron todos los parciales, no hay ningún inconveniente con el resto, pero sí para que la tengan presente, para que no le tengan en cuenta falla ni nada y le permitan luego hacer las otras actividades, ¿listo? Los demás, los que escucharon sus nombres, porfa, quédense en un minutico al final la clase para poder estar juntos con ustedes. So, chicos, vamos a arrancar hoy, vamos a arrancar con la tarea de esta semana. Préstenle muchísima atención a todo lo que van a ver. Les voy a explicar paso a paso, como siempre, cómo hacer la tarea. De todas formas, dentro de la clase vamos a revisar cada uno de los temas que van a ver ustedes allá en la tarea. Entonces no va a haber pierde. La semana pasada les comentaba que íbamos a ir reduciendo el tiempo para que ustedes se vayan adaptando a ese límite menor de tiempo, ¿verdad? Pero esta semana, como vamos a hablar de un concepto gramatical, del enfoque, del language focus, así se llama el examen, pues para lo que es lo gramatical, ustedes saben, si se acuerdan, yo les dije que el examen iba a tener 20 puntos con 25 minutos de tiempo, más o menos 1 minuto y algo de segundos para responder cada ejercicio. Esta tarea es un simulacro a lo que ustedes van a ver en ese examen. En esta tarea van a tener 37 preguntas con un límite de tiempo de 45 minutos. También van más o menos hablando de 1 minuto y algo de segundos para desarrollar cada ejercicio. Van a encontrar 5 bloques de preguntas y cada bloque de pregunta tiene detalles específicos a trabajar de los conceptos gramaticales que hemos aprendido. Tienen nuevamente 2 intentos, pero les pido el favor que estén muy atentos a sus intentos. Los intentos son para que en la segunda ocasión ustedes puedan sacar adelante la nota, no empeorarla. Recuerden que la nota es la del segundo intento y solamente puedo darles 2. Si ustedes sacaron 2 intentos y en ambos les fue mal, esas son las notas. Entonces, sean conscientes de su trabajo. Aquí lo más importante cuando yo les doy los 2 intentos es que hagan el ejercicio de la retroalimentación propia, de la autoevaluación propia, que ustedes en el primer intento, miren qué fue lo que les quedó mal y por qué saqué 2, por qué saqué 4.9, qué pasó, cuál fue ese error. Revisen lo que hicieron. Miren cuánto tiempo se demoraron, qué detalles se les pasaron por encima,
que se les olvidó poner una letra, que pusieron una letra de más, que no lo escribieron correctamente bien. Todos esos detalles deben revisarlos antes de hacer el segundo intento, para que en el segundo intento ustedes entren de una vez preparados. Digan, no, yo cometí el error en la primera vez de que puse teacher con TH. Voy a poner teacher sin TH en el segundo intento porque sé que esa es la forma correcta y ahora sí me va a quedar bien. Pero no se lancen a hacer el segundo intento sin haber hecho esa autoevaluación, porque si no, pues les va a ir igual o peor, ¿sí? Entonces siempre los segundos intentos son para tomar la ventaja de volver a hacer algo que ya se hizo, pero esta vez mejor. No se boten a hacerlo de una vez, que igual tienen toda la semana. Recuerden que las tareas se abren a las 11 de la mañana el día de hoy y se cierran hasta las 9 de la mañana del siguiente sábado. Si ustedes ya hicieron el primer intento, no se les va a bloquear el segundo hasta que ustedes no decidan darle clic allí. Pero antes de hacer el segundo, piensen primero, revisen primero, autorreflexionen primero lo que hicieron mal. En esta tarea de esta semana van a poder ver las respuestas que ustedes escribieron. Es decir, que digamos sacaron 2, no se vayan a salir del sistema, apenas le dan presentar y apenas les arroje el resultado, la nota, porque ahí les van a salir lo que ustedes respondieron. Entonces, de esa forma, ustedes cogen un cuaderno y dicen, ay, ve, aquí en la primera escribí en mayúscula todo y no debía escribirlo en mayúscula. Aquí en la segunda me faltó poner el apóstrofe. Aquí me faltó el punto. Aquí escribí mal. Para que todos esos detalles los corrijan en el segundo intento que vayan a hacer. Ojo que en este ejercicio de esta semana voy a evaluar escritura, las reglas correctas de escribir en inglés, que hoy las vamos a revisar en clase recordando los temas del verbo to be, los demás verbos y el present simple. Voy a mostrarles en este momento la tarea y los bloques. En cada uno de ellos les voy a regalar un punto, entonces ya van a tener 5 puntos ganados ahí en la tarea. Cada bloque de preguntas tiene una serie de preguntas por dentro. Este bloque número 1, si se dan cuenta, si lo pueden ver, están hablando de un árbol familiar, ¿sí? Este árbol familiar, ¿de qué trata? Van a hablar de los miembros de la familia, van a decir quién es quién para quién, cómo se relacionan esas personas del árbol. Entonces aquí deben acordarse del vocabulario de los miembros de la familia, mamá, papá, primo, suegro, tía, etcétera, hijo, hija. Deben leer las oraciones. Hay 7 oraciones en este punto. Y de acuerdo a la oración, miran el mapa y deciden cuál es el nombre de familia de esa persona. Hagamos este. Mark is Sarah's. ¿Qué dice la oración? Mark es de Sara o para Sara. ¿Qué? Entonces ustedes vienen y miran el mapa. Aquí está Sara y este es Mark. ¿Quién me dice la respuesta? Mark is Sarah's. ¿Qué? Creo que es el tío. El tío, no lo creas, es el tío. Very good. Entonces, ustedes abren la pestaña de selecciones y buscan cuál palabra es la correcta. ¿Cómo se dice tío en inglés? Uncle, la última. Uncle, very good. Entonces, Mark is Sarah's uncle. Mark es de Sara, el tío. Entonces, fíjense muy bien la clave acá. Deben identificar esta primera persona. ¿Qué nombre familiar tiene de acuerdo a la relación con la segunda persona? Punto. Esto es el primer ejercicio, muy sencillo. Grandfather, ¿sí? Señora. Ya les di una, ya el resto que lo estudien. Segundo punto, mucho más sencillo todavía. Tienen unos países, unas nacionalidades, unas banderas. Y aquí abajo tienen a 7 personajes. Cada uno está representando un país con los colores en sus ropas, en sus prendas. Ustedes deben desplegar la pestaña de selecciones y escoger cuál es la oración correcta para cada uno de ellos.
Entonces, ella, ojitos rasgados, buscan un país que sea de ojitos rasgados. Ah, Japón. Her name is Puka, she's Japanese. Esa es la oración de ella. Listo. Siguen con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente. Hay 7 personas, hay 7 oraciones. Ninguna oración se repite, ninguna persona repite oración. Ninguna oración sobra tampoco. Entonces, ojo, ese es el punto número 2, sencillísimo, recordar los países, las nacionalidades y ya. Desde el tercer punto para abajo, nos vamos a enfocar en las reglas de escritura gramatical y de escritura de caligrafía. Bueno, caligrafía no, porque no van a escribir ustedes a mano, perdón ahí la equivocación. De reglas de cómo escribir en inglés y las estructuras gramaticales. Eso es lo que van a ver acá. El punto número 3 tiene 10 ejercicios. Los primeros 5 ejercicios se tratan de las oraciones positivas con verbos diferentes al verbo to be. Tienen una oración y tienen un verbo en mayúscula al final de esa oración. Deben ubicar este verbo en el espacio que corresponde, acordándose de las reglas gramaticales, si cambia o no cambia ese verbo. Y deben escribirlo en minúscula porque las oraciones o las palabras dentro de una oración siempre van en minúscula. Esa es una regla de escritura. Miremos ese punto. Roger and Sandy, breakfast at the weekend for their parents. Roger y Sandy, desayuno en las fines de semana para sus papás. ¿Qué? Tienen el verbo. Entonces ustedes dicen, primero, lo pongo en minúscula. Segundo, analizo si debo cambiarlo o no. Díganme ustedes, ¿lo cambio o no lo cambio? ¿Y por qué sí y por qué no? ¿Cómo será? Sí, se le tiene que cambiar porque es una actividad que hace pues todas las semanas. No. Ah, no, mentiras, solamente en la semana, pero no especifica cuánto. Diré cuándo. Tampoco es eso. Plural, profe. Y no Tiene dice que hacerlo porque está haciéndolo en este preciso momento. Tampoco es eso. Ojo que están embolatados. ¿Listo? Ojo con esto. Eso lo vamos a ver ahorita en la clase, lo vamos a recordar. Pero acuérdense que en inglés, en presente simple, esto es presente simple, no hemos aprendido ningún otro tiempo gramatical. Present simple. Una acción que sucede en cualquier momento en mi vida y que en inglés las conjugaciones son diferentes en español. En español, cada pronombre o cada persona que hace una acción tiene una conjugación distinta. Digo, juego, jugamos, juegan, juegas, juega en español. En inglés solamente existen 2 conjugaciones. Para la tercera persona y para los demás. Aquí, ¿cuántas personas hay? Roger y Sandy. ¿Con qué pronombre puedo reemplazar a esos 2? They. Con they. ¿Cómo van escritos los verbos en presente simple para el pronombre they? ¿Cambian o no cambian? No. Profe, buenos días. No Qué cambian. pena lo interrumpo. Hola, señor. Hello. Buenos días. ¿Vas a decir algo? Nada. Ok. So, no cambian. No cambian. Entonces el verbo va a quedar ahí normal, solito. No se preocupen si no se acuerdan. Ahorita en la clase lo van a recordar. Pero este ejercicio es así. Deben poner el verbo y decir, ¿será que le pongo S o no? Y ya. Si necesitan ponerle S o ES o IES, se la ponen. Si no, no. Eso es lo que deben hacer en estos 5 primeros puntos. Entonces, mucho ojo a la clase que ya me di cuenta que no se acuerdan bien de esta parte. Siguiente ejercicio, el número 6 y el 7, son solo 2. Aquí lo que tienen son preguntas. Entonces, tienen 4 opciones diferentes de pregunta.
en el punto 6 y en el punto 7. Y ustedes deben leer muy bien cada una de ellas para encontrar cuál es la que tiene la estructura gramatical correcta. ¿Cuál es la que representa la forma correcta en que se hacen las preguntas en inglés? Entonces, no se las voy a dar porque pues son solo dos, no tiene sentido regalarles un punto acá. Ya les regalé el primero. Acá ustedes dicen, por ejemplo, yo creo que la respuesta correcta es la C. Entonces, si ustedes creen que es la C, en el espacio que está en blanco, ustedes ponen la letra C en minúscula, sin puntos, sin comas, sin adicionales de ningún símbolo, nada. Solo la letra que ustedes creen que es la correcta. Ah, no, yo creo que es la A, ponen la A. Creen que es la D, ponen la D y ya. Lo mismo en el ejercicio de abajo. Si ustedes creen que la A, que la B, la C o la D, ponen la letra correcta de acuerdo a lo que hayan leído y de acuerdo a si es la oración que tiene la estructura correcta de las preguntas en presente simple. Y los tres últimos puntos de este ejercicio, el 8, 9 y el 10, se trata de escribir la forma correcta de las oraciones en negativo, que ahorita lo vamos a recordar en clase. De que si se la doy acá, sí, les doy la respuesta ya de todo. Pero algo que tienen que aplicar aquí, chicos, sobre todo en esta parte negativa, y que no cometan el error que tuvimos al principio en algunos de los ejercicios, es que deben poner la forma de contracción de la palabra. No me van a poner ni do not ni does not separados, van a poner la palabra contraída, don't o doesn't. Que acuerden que esa primera vez es, profe, pero yo escribí do not y está bien. Sí está bien, pero el ejercicio decía, deben escribir una sola palabra. Y do not son dos palabras. Don't es una sola palabra. Aquí en todo el ejercicio 3, 4 y 5 deben aplicar contracciones. Deben usar las contracciones para que el ejercicio les quede bien. De todas formas, no se preocupen por ello, que el próximo sábado, tan pronto terminemos la clase, yo me siento a evaluar manualmente cada una de las tareas para subirles puntos en caso de que vea que sí es la opción, solo que la escribieron mal, para que no les quede tan mal el ejercicio. Pero no se esperen a que yo les resuelva los errores que pudieron evitar cometer, porque se los estoy aclarando y se los voy a explicar hoy. Entonces voy a ser bastante exigente con esa parte de escritura acá, porque yo se las voy a explicar ahorita a continuación, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a hacer la evaluación manual, quiero ver mínimos errores, que de pronto haya sido que no usaron el apóstrofo, sino la tilde, entonces ya, bueno, un error, se lo valgo. Que se les olvidó poner el punto final a la oración, porque ojo, el punto final solamente se usa con oraciones, no con palabras. Se lo valgo. Que se les pasó a escribir una palabra en mayúscula inicial, también se les va a valer. Pero errorcitos como el de acá que digan que es contracción y no usen la contracción, no se les voy a valer. Entonces, mucho ojo, porque el ejercicio de la tarea se trata de repasar escritura. Punto número 4. Miren que acá se los digo grande en resaltado y todo. Recuerden escribir oraciones completas, las letras mayúsculas donde deben ir y las reglas de puntuación. Aquí tienen la información de Kelly Clarkson, es una cantante norteamericana y tienen ahí datos de ella. ¿Qué necesitan hacer? En estos cuadros necesitan escribir oraciones completas con la información que se les brinda de ella. Les voy a regalar un ejemplo. No se trata de que ustedes digan, ah, aquí dice residencia, aquí dirección, entonces yo copio. Fácil. A residencia, entonces yo pego la información de la residencia y ya, salí. No, les va a quedar mal.
porque el ejercicio dice hagan oraciones completas. Entonces vamos a ver cómo puedo crear una oración completa con esta información. Empiezo en mayúscula inicial, porque las oraciones siempre empiezan en mayúscula inicial, y digo ella. She lives, ella vive en, y ponen la información. Residencia, ella vive en la calle 45 con avenida 34 en Coral Reef, Miami, Florida. La oración la terminan con un punto final y así les va a quedar correctamente escrita. Y así el sistema, el algoritmo, les va a evaluar que está bien. Fíjense que cuando hablamos de oraciones completas es escribir el pronombre, el verbo y el complemento de la oración. No solamente copiar y pegar acá, sino crear una oración. Ahora presten atención que les voy a soplar cómo empiezan cada una de las oraciones. La primera, deben decir su nombre es, utilizando la contracción del verbo to be, su nombre es Kelly Clarkson. En la segunda, ella es tantos años de vieja, porque acuérdense en que en la edad no se dice con el verbo tener, se dice con el verbo ser o estar. Ella es tantos años de vieja. Aquí en la palabra parents, volvemos con los posesivos que los vamos a recordar y vamos a decir, sus padres son tal y tal persona, sus padres son. Y la última, van a decir, a ella le gusta tal cosa, a ella le gusta tal cosa. Aquí queda en la grabación, ustedes ese día buscan la grabación, escuchan las frases cómo empiezan en español, conviértanlas a inglés, escríbanlas de la forma correcta ya, terminen en punto final, mayúscula inicial y les va a quedar bien este ejercicio. ¿Cuál era la de likes? Qué pena. A ella le gusta tal cosa, a ella le gusta. ¿Qué? Fíjense, este mensaje que acaba de llegarme acá les aparecerá a ustedes cada 15 minutos para irles avisando, ojo que les queda tanto tiempo, ojo que les queda tanto tiempo, también estén pendientes de ellos. En el examen también les va a aparecer. El último ejercicio es parecidísimo al anterior, solo que acá hablamos de un chico, Carson Clark, tiene la misma información que la edad, que la dirección, que gustos, profesión, teléfono, etcétera. Pero en esta ocasión ustedes tienen que mirar cuál de las oraciones es la que está escrita correctamente. ¿Sí? Acá con este ejercicio se pueden guiar para hacer el otro, pero tengan cuidado a como yo les dije que se hacía acá, porque aquí abajo va a aparecer la otra forma. Miremos. Vamos a poner acá el de la misma residencia. Fíjense que acá yo les dije que se escribe she lives in. Esta es la forma en como deben escribirlo ahí para que les quede bien. Porque aquí abajo, cuando hablan de la dirección de él, fíjense que no aparece esa opción. Él vive en, sino que su dirección es tal cosa. Right? Vamos a hacer esta como respuesta a este punto para regalarles. ¿Quién escoge cuál es la correcta? ¿Quién me la dice? A ver, espere, la amplío un poco. Yo. Dime, ¿cuál sería la correcta? Her address is Los Ángeles CF32 Main Avenue. Perdiste. Ah, no, his, Posesivo. perdón, his, sí. His address. His address is. Bueno, tenemos dos his address. His address is, porque es una sola la dirección. Entonces, esta es la opción correcta. Mucho cuidado con confundirse con los posesivos. Es muy común que pase eso. Hoy vamos a revisarlos en clase. Hoy vamos a revisarlos en clase. Vamos a recordar pistas de ello. Y así es como me van a hacer esta tarea de esta semana. Fíjense que todo es conceptos gramaticales y de escritura. Lean bien. Aprovechen los 45 minutos para en el primer intento dar lo mejor de sí, tratar de acordarse. Si les fue mal,
revisen primero cuáles fueron los errores, tomen apuntes antes de hacer el segundo intento para que les vaya mucho mejor en el segundo intento. Good? So now, people, let's start. Vamos a arrancar. Voy a arrancar con el tema de la semana. Como les digo, vamos a hacer una revisión, un barrido de todo lo que ya hemos visto, lo que hemos aprendido en la primera semana, el primer corte, segundo corte, que fue donde vimos todo lo gramatical. So let's start talking about first the verb to be. Vamos a arrancar primero con el verbo to be, con las estructuras, cómo funciona el verbo to be en inglés. Now, first of all, antes que nada, es importante que siempre se acuerden que cuando hablamos de present simple, estamos hablando de dos grupos. Al verbo to be lo voy a trabajar a un lado solito y a todos los demás aparte. Entonces, primera regla para acordarnos siempre es que en presente simple nunca vamos a usar al verbo to be al lado de ningún otro verbo. O es ser o estar o hago otra cosa. Tanto en inglés como en español, yo soy o estoy o hago algo. Yo soy Miguel, yo trabajo. Yo estoy en mi casa, yo estudio. Pero nunca voy a decir yo soy estudio o yo estoy trabajo. El verbo to be junto a ningún verbo van a aparecer en presente simple. Acuérdense de ello. Now, when we talk about present simple, we are talking about the type of sentence. Hablamos del tiempo oracional. Presente, pasado, futuro. Inside each of those sentences, we have statements. Dentro de cada uno de esos tiempos oracionales vamos a trabajar los statements o los tipos de oración. Positive, negative, questions. When we talk about the positive sentence in English, we have a slightly difference apart from Spanish. Diferente del español en las oraciones positivas, en donde yo hago una conjugación diferente para cada pronombre que tengo. En inglés resulta que yo solamente tengo 3 conjugaciones para el verbo to be. Tengo am, tengo are y tengo is. Esta es una ventaja que tenemos en inglés, diferente del español, porque yo no necesito estar pensando la conjugación correcta para cada pronombre, sino que tengo 3 pronombres, 3 conjugaciones. Para hablar de yo, de I, siempre voy a utilizar la conjugación del verbo am. Es exclusiva para ese pronombre. You, we y their van a compartir la conjugación are. Y el she, he, it van a compartir la conjugación is. Now, en estos casos, en todos ellos, como ellos comparten la misma conjugación, no podemos hacer como en español que a mí si quiero, no digo el pronombre, no digo la persona que hace la acción. Digo solo el verbo, pero como la conjugación de ese verbo ya me permite evitar decir el pronombre, por eso es que no lo digo. Entonces, ejemplo, en español nosotros decimos, uy, vea cómo cantan de bonitos, cantan. Vean cómo cantan bonito. La conjugación cantan ya me hace entender a mí que me refiero a ellos. Vean cómo ellos cantan bonito. En español, las conjugaciones me evitan decir los pronombres. En inglés yo no puedo hacer lo mismo porque una sola conjugación tiene a varias personas compartiéndola. Entonces, si ustedes dicen, por ejemplo, acá con el verbo to be, are very good students. Buenos estudiantes. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los buenos estudiantes? Si ustedes no ponen you, o no ponen we, o no ponen they, la gente no va a saber entre esos 3 quiénes son los buenos estudiantes. ¿Sí? Entonces, nunca se les olvide escribir
Nunca se les Profe, olvide escribir. Señora, es que mi compañero Andrés Bonilla, sí, él, él ya está en la clase, está desde la cuenta del ok. hermano, tuvo que estar desde la cuenta del hermano, pero entonces no ha podido prender el micrófono ni nada de eso porque el internet está muy malo y si prende el micrófono o algo así, lo saca de la conferencia. Sí, listo. Entonces, Andrés, gracias por dejar saber que estás acá. Te quedas conmigo unos minutos antes de finalizar la clase para hablar. ¿Listo? No te vayas a ir. Gracias a ti por compartir la información. Entonces, lo que les estaba diciendo, chicos, nunca se les olvide poner el pronombre porque ellos comparten un mismo verbo. Entonces, si acá digo, are very good student, la gente va a decir, ¿quién? ¿Usted? ¿Nosotros o ellos? ¿Quiénes son los buenos estudiantes? ¿Ustedes o usted? ¿Nosotros o ellos? Porque acuérdense que you tiene dos significados también, ¿no? Plural y singular. So, nunca se les olvide poner el pronombre. Right? Now, this is the way we talk about the verb to be in present. Pueden decir I am, you are, we are, they are, she is, he is, it is. No hay problema. Esa forma se utiliza generalmente cuando nosotros estamos hablando con personas que no conocemos en situaciones informales o en partes laborales. Pero deben aprender que en el día a día, en el diario vivir, la gente utiliza y debe utilizar contracciones, because in English, time is money. El tiempo vale oro, muchísimo. Para ellos el tiempo es muy valioso. So, siempre que puedan, siempre que tengan la oportunidad de hacerlo, utilicen las contracciones. Y estas son las que deben utilizar en la tarea. En todo momento, en cualquier momento donde ustedes tengan que escribir algo, deben usar las contracciones. ¿Y cómo son estas contracciones? In positive sentences, en oraciones positivas, en vez de decir I am, digo am. La ahí se borra, queda solamente el am. Ya con eso la gente escucha o lee I am. Para el you are decimos your. We are. They are, their. Para la tercera persona, she is, she's. He is, his. It's. Right? Esas son las conjugaciones que tenemos para el verbo to be y las contracciones que debemos utilizar en present simple, en presente simple, siempre que puedan. Entonces, por ejemplo, acá en el primer ejemplo de las oraciones, ustedes escriben you're very good students. Esa es la forma en cómo deben escribir siempre que puedan el verbo to be, contraído con el pronombre. La primera forma de conjugación, de contracción que tenemos es del pronombre más el verbo to be. Pronombre más el verbo to be. Right? Now for the negative, en la parte negativa hay una pequeña diferencia respecto al español. Y es que en español yo niego la acción antes de decirla. Yo en español digo, yo no soy un buen cantante, yo no soy estudiante, yo no estoy, yo no vivo. Con todos los otros verbos no va a haber problema, pero con el verbo to be sí debo prestar atención a algo. Y es que la negación la hago después de haber dicho el verbo. Entonces, ¿dónde pongo yo la partícula not? Después del verbo to be. Yo primero digo el verbo I am, you are, she is, y después pongo la partícula not. El verbo to be no necesita ningún auxiliar, because he is the auxiliary verb. Él es el mismo auxiliar. Él trabaja él solito. No necesita de la ayuda de nadie. Por eso pone al negativo después, como venga, yo lo cargo. Yo estoy diciendo que yo no voy a hacer esto. Yo no soy, yo no estoy.
And of course, once again, lo mismo que como vimos con las contracciones de en positivo, en negativo también tenemos contracciones. Y estas contracciones son las que debemos sí o sí utilizar cuando vayamos a hablar o cuando vayamos a escribir cosas, para ahorrar tiempo y para ahorrar espacio donde escribimos. Right? Pero acá va a pasar una pequeña situación, y es que de las 3 conjugaciones que ya conocemos, la única que no va a poder generar contracción es la primera conjugación, el am con el not. ¿Qué pasa con esta? Ustedes no van a poder ver nunca que la contracción la vayan a hacer de esta forma. I am'd. Esa forma de contracción no existe. Ay, perdón, la escribí mal. El apóstrofe va después de la N. Entonces, es así. Am, apóstrofe y T. Ahora sí. Nunca van a ver este tipo de escritura. Nunca van a poder hablar de esta forma, porque esta contracción no existe. Debido a que en la boca, acuérdense cuando hablábamos las partes de la boca y la pronunciación de cada consonante, la M y la N son consonantes nasales, el sonido va por la nariz. Entonces, no se van a poder distinguir entre las dos y ustedes dirían, I am'd, I am'd, I am'd, I am'd. La gente no les va a entender que eso significa I am not. Entonces, la contracción que se utiliza con el verbo conjugado am es la que ya habíamos conocido en la forma positiva y aparte el not. Con todas las demás, la forma en cómo debemos contraerlo para que nos entienda es el verbo con la partícula negativa. Pongo el be más el not juntos. Esa es la contracción que hay allí. Entonces fíjense que con are yo digo aren't. Con is digo isn't. Pero chicos, para negar en contracción, puedo utilizar a cualquiera de las dos contracciones que acabo de aprender. Y no pasa nada. Si ustedes quieren contraer el pronombre con el verbo y decir not después, está bien. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, you are not a student. You are not a student. Esa contracción está bien. O si no, lo que quieren es contraer el verbo to be con el not, también lo pueden hacer y pueden decir, you aren't. You aren't a student. You aren't a student. Respecto a las contracciones en negativo, con el is y con el are, se pueden manejar las dos versiones. Se puede manejar la versión del verbo más el no, o se puede manejar la contracción del verbo más el pronombre. Y en las dos situaciones estoy haciendo una sola contracción correctamente hecha. Y esa es otra regla. Solamente puede haber una contracción. No pueden hacer lo siguiente. No pueden decir you're aren't a student. Porque ustedes dirán, bueno, si a ellos tanto les gustan las contracciones, pues hagámosles todas las contracciones que puedan. Esta última no se puede. O utilizan el you are o utilizan el aren't. Pero una sola contracción por oración es lo que ustedes siempre van a encontrar en inglés. Right? So keep in mind this, tengan muy en cuenta esto porque esas contracciones son las que van a utilizar en el ejercicio al momento de escribir. ¿Sí? Por ejemplo, allá cuando yo les dije, su nombre es Kelly Clarkson, entonces la palabra your name is, se contrae el verbo to be con el nombre o el pronombre. Y aquí, antes de empezar las preguntas, deben también tener en cuenta eso. Estas contracciones, las que estamos viendo acá, no solamente pueden ir al lado de un pronombre,
también pueden ir al lado de un nombre, ¿sí? Porque yo puedo decir, Marcela's my student, y eso significa Marcela is my student. Entonces, estas contracciones positivas también pueden utilizarse con nombres propios. Marcela's my student. Y ahí estoy diciendo Marcela es mi estudiante. Me quedó mal. Ya se las escribo nuevo. Marcela's my student. Marcela es mi estudiante. Entonces, esta contracción del verbo to be en positivo también se puede utilizar, en este caso, en la tercera persona con nombres propios. En la tercera persona con nombres propios, ¿sí? Ya si tenemos 2 o 3 personas más, ya ahí ya no podemos utilizar otra contracción. ¿Vamos entendiendo? Profe, buenos días. Dime. Pregunta, ¿esa comilla breva? O sea, siempre toca colocarla. El apóstrofe, cuando hacemos contracciones, sí, señorita. Cuando hacemos contracciones siempre debe aparecer. Porque si ustedes ponen Marcelas solamente, si ustedes dicen Marcelas, pues la gente va a entender que se llama Marcelas. ¿Sí? Y si ustedes dicen Marcelas, my student, están diciendo mi estudiante Marcela. Pero no están diciendo que mi estudiante es Marcela o se llama Marcela. Marcela's my student, ahí no tiene nada de sentido. Aquí la oración les va a quedar mal, ¿sí? Entonces, de las dos, la forma correcta es esta, porque acá esto está refiriéndose al is. Marcela is my student, right? Now, es la única contracción que podemos hacer con nombres propios. Por supuesto que el am no lo podemos hacer con nombres propios porque am se refiere a yo y yo no me voy a referir a mi nombre con el am. No va a decir Miguel, Miguel, no se puede porque estaría hablando primero que todo en tercera persona y no tiene sentido sonoro escuchar Miguel o Marcela para referirme a mí mismo como yo. ¿Ay? Y con el ar tampoco utilizamos el ar, lo podemos utilizar con nombres porque quedaría algo así, por ejemplo, Peter, Peterer and Carlos. Eso nunca va a ocurrir. Entonces, esto de la contracción con nombre propio solamente se puede con tercera persona, con un solo nombrecito y con el is, con ningún otro más. Good? Now, let's pay attention to the questions. Vamos a mirar las preguntas. En las preguntas pasa algo parecido al español. ¿Cómo creo yo una pregunta en español? Siempre es importante acordarnos de nuestra lengua materna para mirar cómo se asemeja al idioma que estoy aprendiendo. En español, cuando yo hago una oración normal como tú eres, ¿qué mayúscula? Tú eres alto. Esa es una oración positiva. Tú eres alto. Si yo quiero convertir eso en una pregunta, en español lo que yo hago es poner los signos de puntuación y subo el tono de la voz al final y ya quedó la oración. ¿Tú eres alto? ¿Tú eres alto? Esa es la forma como en español yo hago las preguntas. Cojo una oración en positivo y le cambio el tono de la voz y ya. ¿Tú eres alto? ¿Tú te llamas María? ¿Tú vives en Perú? Subo la voz y quedó la pregunta. A veces, es muy rara la vez, en español, arrancamos diciendo la pregunta con el verbo to be. ¿Eres tú alto? ¿Eres tú alto? Es muy rara la vez que en español sucede ese tipo de oración, de estructura. Pero hay casos en donde se escuchan. Casi siempre con verbos diferentes al verbo to be. Como, ¿dormiste bien? Pero en inglés
de esas dos estructuras a la que siempre le vamos a prestar atención y con la que siempre vamos a crear las preguntas es con la segunda. En inglés, las preguntas empiezan siempre con el verbo to be. Por eso es que vemos acá, am I crazy? ¿Estoy yo loco? Is she a doctor? ¿Es ella una doctora? Are we students? ¿Somos nosotros estudiantes? Esa es la forma en cómo creamos las preguntas con el verbo to be. Now, with verb to be and the other verbs, con todos los verbos, tenemos dos tipos de preguntas. A ver, vamos a hacer una pausita acá. Vamos a mostrarle los participantes. 3 puntos para la tarea que viene. ¿Quién me dice cuáles son los dos tipos de preguntas que hay y en qué se diferencian? Jennifer, Daniela, dime. Pues están las preguntas de WH question y las preguntas normales. Entonces las de W question son como para preguntar acerca de es que no me acuerdo si es del objeto, o sea, del objeto del sujeto. De todo. Y las otras, ¿cómo es que las otro. llamamos? Las otras son. No sé, yo las llamo normales, pero no me acuerdo cómo se llaman. Sé que son las de... ¿Quién le completa? ¿Quién le completa? 2 puntos, Jennifer. ¿Quién le completa a Jennifer la información? Sí, tenemos dos tipos. Ella ya nos dijo una, las WH questions. Muy bien. Las WH questions que en español las llamamos preguntas abiertas porque nos piden información adicional. Me dicen quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con quién. Por eso se llaman WH question o preguntas abiertas. ¿Y las otras cómo son? Paula Franco, tell me. Teacher, las de years of no. Yeah, very good. Entonces, Jennifer y Paula, 2 puntos cada una. Muy bien. Las yes, no question y las WH question. Entonces, hay dos tipos de preguntas. Las de sí o no, porque eso es lo único que les importa saber. Sí o no, que son estas, la estructura que acabamos de aprender. Todas ellas es la estructura del yes, no question. Yo empiezo con el verbo to be, con el sujeto y digo el complemento. ¿Estás tú bien? ¿Eres tú una estudiante? ¿Estás tú en casa? ¿Es ella María? Y a todas esas respuestas es sí o no. Sí lo es, no lo es. Sí está, no está. Esas son las yes, no question. Yes, no question, el primer grupo. Y esta es la estructura gramatical. But now, diferente a Jennifer y diferente a... Franco, se me olvida tu nombre siempre. Porque es que tengo Franco por... Paula Franco, profe. Paula, thank you. Porque es que yo estudié en colegio militar, entonces allá eran apellidos. Franco, Franco, Franco. Y Franco era muy común. Entonces, siempre escucho Franco, pum, se me olvidan los nombres. Thank you, Paula. A ver, ¿quién más me dice cómo será la estructura por 3 puntos? ¿Cómo es la estructura de las WH entonces? ¿Cómo será? Primero se pone el verbo to be y luego pues el resto de la oración. Bueno, luego el sujeto y así. Ese es el yes, no. Esa es la yes, no question. ¿Cómo son las WH question? Pues primero la palabra. Jennifer, no. A ver, el que le alcanzó a escuchar a Jennifer que dijo la respuesta. Era otro compañero que se gane los puntos. ¿Nadie más? ¿Nadie más? So, ok, se perdieron esos 3 puntos, pero bien, Jennifer, muy bien. Fácil, súper fácil, chicos. ¿Cómo creo una WH? Sencillamente le agrego a la estructura de una yes, no question la WH antes. Antes de cualquier yes, no question, yo pongo cualquiera de las preguntas WH como nos estaba explicando Jennifer y ya creé una estructura de WH. Entonces, si yo digo, are we crazy? ¿Estamos locos? Y ustedes responden que sí o que no, pues la gente quiere preguntar más y dirán, why are we crazy? ¿Por qué estamos locos?
¿Con quién estamos locos? ¿En dónde es que nos enlocamos? ¿Cuándo nos enlocamos? ¿A qué horas? Todas las WH. So people, huele a pollo. So people, estas son las estructuras con el verbo to be. This is the grammar structure that we need to understand when we talk about present simple with verb to be, right? The positive con su forma larga y su contracción, que es la que más deben utilizar. The negative con su forma larga, que nuevamente es utilizada en estructuras formales, en escritos formales, laborales o con gente que no conozco, y las informales, que son las más comunes, las que siempre debo utilizar. Y las preguntas, que tengo dos tipos de preguntas, pero la que manda la parada allí, la estructura gramatical, es la de yes, no question. Y si quiero crear las WH question, pues le pego una WH a esa yes, no question y ya está. This is the grammar structure, people, for talking about verb to be. Now, antes de hablar de los demás verbos, we need to understand something about the personal pronouns and the subjects. Necesitamos primero entender también lo que es un sujeto y un objeto en una oración para poder trabajar con los personal pronouns, que son los que pueden reemplazar a un sujeto en una oración. So, the sentences are made by subject, verb, object, or complement. Siempre las estructuras en inglés, en cualquier idioma, excepto los idiomas asiáticos, que ellos son un poco más sencillos en su estructura. Tenemos la estructura de sujeto, verbo, objeto y complemento. Siempre esa es la estructura, right? Diferente, por ejemplo, en China, por eso hablo de los países asiáticos, porque en China se dice primero el sujeto, luego el objeto y luego el verbo. Entonces, por ejemplo, si quieren decir yo amo a María, yo digo en japonés, en chino, perdón, yo María amar. Ellos tienen esas estructuras, por eso allá es diferente. Now, volviendo acá a nuestro idioma, nosotros tenemos sujeto, verbo, objeto, complemento. Y ya anteriormente vimos que los sujetos y los objetos pueden ser nombres propios, pueden ser una persona, un animal, una cosa. Que yo puedo escribir la oración con los nombres propios de esas personas, animales o cosas, pero si no quiero decir los nombres, utilizo los pronombres. Y aquí es donde vienen los pronombres personales. The personal pronouns are special words. Ellos son palabritas especiales que reemplazan los nombres propios de esa persona, ese animal o esa cosa en una oración. Pero como esos nombres propios pueden aparecer al principio o al final de la oración, siendo sujetos o siendo objetos, los pronombres personales pueden aparecer en cualquiera de esos dos casos también. Solo que tienen una escritura diferente si se utilizan como el sujeto de la oración o como el objeto de la oración. Now, I, you, he, she, it, we y they es la forma en cómo escribimos estos pronombres cuando nos referimos al que hace la acción en la oración. Si digo yo soy Miguel, yo debo escribir I am Miguel. Si yo soy el objeto de esa oración, es decir, si yo soy el que va a recibir la acción en la oración, yo ya no puedo escribir I al final. Miremos aquí en el Paint un ejemplo. Let's have a look here. Miren esta oración que voy a escribir en español. María me ama a mí. En español yo digo María me ama a mí. En inglés, yo esa oración podría escribirla María loves. Y ese a mí no lo puedo escribir como I. No puedo escribir María loves I. Porque resulta que este I
es la forma en cómo yo menciono al pronombre sujeto de la acción. Y aquí, en esta oración, el pronombre, este pronombre que está acá, no está sirviendo de sujeto, está recibiendo la acción, él es un objeto. Entonces, así está mal. Y empezando porque en español, eso traduciría como María me ama a yo, ¿cierto? Y sí hay gente que dice María me ama yo, pero es porque han sido personas que no han tenido la oportunidad de estudiar. Y pues tratan de defenderse con lo que saben y hablan de esa forma. María me ama yo. Pero suena mal y está mal. La forma correcta de escribirlo en inglés para que suene igual a como lo decimos en español es María loves me. Y aquí este me sí es la forma correcta en cómo escribo yo o a mí como objeto, como object pronoun. Por eso es que en inglés los pronombres objetos tienen una variación en la escritura, no se escriben igual a como los conocíamos aquí. Porque en español utilizamos algo que se llaman los pronombres reflexivos, que son una conexión de palabras para referirnos al objeto en la oración. Fíjense con este verbo del amar. Si yo digo María lo ama a él. María la ama a ella. María nos ama a nosotros. Esas palabritas que nosotros usamos en español, esas conexiones que les estoy mostrando acá, se usan en inglés con una sola palabra. Lo que hace que las oraciones sean más cortas, sean más fáciles de entender y sean más rápidas. Y esto a veces es lo que nos causa confusión cuando aprendemos un idioma nuevo, porque nosotros tratamos de meter todas las palabritas literales que yo aprendo en español al inglés. Y fíjense que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 words, 5 palabras, mientras que en inglés utilizo solo 3. Porque en inglés no necesito el me ni el a, porque ya esta palabrita me está diciendo a estas dos dentro de su significado. ¿Bien? Entonces, estos object pronouns reflejan a esas palabras en la acción, como los objetos, como las que están recibiendo la acción. Now, lo mismo va con la mayoría de pronombres. I cambia a me. He cambia a him. She cambia a her. We a us. They a them. Esos son los cambios que tenemos. You no cambia. It tampoco. En inglés no necesitan ningún cambio. Ellos se manejan igual tanto como sujeto como objeto en la oración. Pero por los demás sí debo generar esos cambios para que la gente entienda bien y se escuche bien en inglés las oraciones. So have a look to this one. Miremos esta. Aquí dice, ella ama a Nicolás. Si quiero reemplazar la palabra Nicolás por un pronombre, yo no puedo escribir she loves he. No, es she loves him. O lo contrario, decir que Mark ama a María. No voy a decir Marx loves she. No digo Marx loves she. Digo Marx loves her. Esta es la forma correcta. La de arriba no. Good. So take into account this. Tengan muy en cuenta a estos dos porque los pronombres personales son los únicos que cambian su escritura si los estoy usando como sujeto o los estoy usando como objeto, right? Miren aquí un ejemplo perfecto. Ellos trabajan con Freddy y Tina. Si yo no quiero decir Freddy y Tina, yo reemplazo la palabra Freddy y Tina por el pronombre ellos. Pero es diferente porque estos ellos están recibiendo la acción de trabajar con estos otros ellos.
Este they es el sujeto de la oración y este them es el objeto en la oración. Good. So, talking about the pronouns, hablando de los pronombres personales, también es muy importante reconocer lo de la primera, la segunda y la tercera persona, porque acuérdense bien que dependiendo de esto es que nosotros tenemos la conjugación de los verbos. Entonces recuerden que en inglés solamente existen y en cualquier idioma 3 tipos de pronombres, que son tanto singular como plural. ¿Quién recuerda esto? A ver, diferente de los que ya han participado. 3 puntos. ¿Quién me recuerda por qué hablamos solo de primera, segunda y tercera persona? ¿Por qué no existe una cuarta o una quinta? Tell me. ¿Quién? Estefanía Borrell, Joan Sebastián, Amy Catalina, Juana Valentina, Laura Valentina, Andrés Santiago. ¿Quién? 3 puntos. ¿Por qué es primera, segunda y tercera y no cuarta persona, quinta persona, sexta persona? 5 segundos. ¿Nadie? ¿No se acuerda? Come on. Easy. So, ¿por qué hablamos de primera, segunda y tercera? Porque primero en la vida yo. Primero yo para todo en la vida. Por eso el pronombre I es la primera persona. De primera yo. De segunda usted. Por eso you es la segunda persona. Primero yo, segundo usted, tercero él. O tercero ella. O tercera el objeto, el animalito. Por eso hablamos de primera, segunda y tercera persona. Ahora, ellos son singulares porque son una sola personita. Yo soy una sola persona. Usted es una sola persona. Ella, él, el objeto son una sola persona, un solo animal. ¿Qué pasa con los otros? Los otros pronombres que tenemos son el plural de estas 3 tipos de personas. Por eso solamente existen 3 tipos de personas. Si yo estoy con un grupo de personas y yo soy primero en la vida, pues los que estén conmigo de primero van conmigo de primero también. Por eso nosotros es el plural de la primera persona. Yo estoy acá en este grupo, somos nosotros y vamos de primeros. De primero nosotros, de segundas ustedes. Y de tercero ellos. Y ojo aquí con el they. Sí, they es el plural tanto de he, como de she, como de it. Nunca vayan a decir its, por ejemplo, que hay muchos que utilizan esto para hablar del plural con los animalitos. No, los animales y los objetos, su plural no es its, es they. Si hay varias niñas, es they. Si hay varios niños, es they. They es el plural de la tercera persona y por eso es que solamente existe en cualquier idioma primera, segunda y tercera persona, no más. Lo mismo sucede con los demás pronombres, con los pronombres objeto. La primera persona es me y su plural va a ser us. El you no cambia. Para he, she, it va a ser him, her, its y su plural va a ser them. Right? Entonces, ay, se me comió ya. Bueno, el plural es them. Esta es la clasificación de los pronombres personales y gracias a ellos es que yo debo hacer las conjugaciones. Desde aquí en adelante, sobre todo a estos que les voy a resaltar, son a los que tenemos que prestarle muchísima atención, porque es por ellos que existen todos los cambios en inglés. Siempre que vean al he, al she y al it, es a ellos a donde debemos generar cambios en los verbos, en las estructuras, en las oraciones. Right? So now, let's pay attention to the grammar structure for the rest of the verbs. Ahora sí vamos a mirar la estructura gramatical del resto de verbos. Todos los verbos diferentes al verbo to be. Vamos a utilizar la misma gráfica
para trabajar con ellos y vamos a mirar las pequeñas diferencias que hay entre ellos y el verbo to be. Positive sentences. En oraciones positivas nos acordamos que teníamos 3 conjugaciones para el verbo to be. Teníamos el am, teníamos el are y teníamos el is. ¿Right? Y que cada uno de ellos compartía ciertos pronouns. But it happens that in English, when talking about the other verbs, cuando hablamos de todo el resto de verbos diferentes al verbo to be, ya no vamos a tener esta clasificación. Solamente vamos a hablar de 2 conjugations, 2 conjugaciones. ¿Y cómo van a ser? El pronombre I se va a unir al you, al they y al we para compartir una sola conjugación. Y el she, el he y el it van a seguir estando juntos compartiendo la otra. So, ahora, con los verbos diferentes al verbo to be, solamente tenemos 2 conjugations. Now it's pretty much important. Ahora sí, más que nunca, es muchísimo más importante acordarnos, nunca olvidarnos de poner los pronombres o los sujetos en la oración. Porque con todos los verbos diferentes al verbo to be vamos a compartir conjugación. Entonces, si ustedes ponen solo el verbo, la gente va a decir, ¿quién? ¿Quién trabaja? ¿Quién canta? ¿Quién ríe? ¿Quién llora? Porque si dicen, por ejemplo, work hard, trabajan duro, pero no ponen ni I, ni you, ni we, ni they, la gente va a decir, ¿quién? Yo trabajo duro, tú trabajas duro, ellos o nosotros o ustedes. ¿Quién? Por eso es muy importante que el verbo aparezca junto con un pronombre. Now, para I, you, we, they, yo voy a escribir la palabrita tal cual yo la conozco. Ese verbo tal cual me lo enseñaron va a ir así, tal cual, para cualquiera de ellos. Por eso allá en el ejercicio con we pusimos make. Make. Sin cambiar ni nada. Porque para los pronombres I, you, they y we, los verbos no se tocan, no se cambian, no nada. Get? So, we can say que play, we can say watch, we can say study. Podemos usarlos como yo quiera y no pasa nada. Good. But now, ¿qué pasa cuando yo hablo de la tercera persona? Para la tercera persona yo ya necesito hacer una pequeña modificación. Yo ya necesito conjugar los verbos de una forma correcta para que entiendan las personas que estoy hablando de una tercera persona o estoy hablando de qué. Right? So, ¿quién se acuerda cuáles son esos cambios que hay que hacer? Para el presente. Yes, para estos verbos, ¿yo qué debo hacerle a los verbos cuando yo hablo de he, de she o de it? ¿Qué debo hacer? Hay que agregarle IS, ES o S. Good. So, Poner siempre. o IS. Perfect. Very good. Esa es la regla. La regla general me dice, hombre, si usted va a hablar de una tercera persona, debe ponerle S al verbo. Póngale S al verbo. Esa es la regla general. Pero resulta que hay otras reglitas que dicen no, 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 no. Mucha atención. No solamente ponerle S. Tiene que prestar atención si el verbo termina en SH o CH o X o Z o S u O. Si esos verbos terminan de esta forma, no solamente debemos ponerle S, también debemos ponerle ES. Y viene una tercera regla y dice, no, 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 pare ahora bolas, porque tenemos que prestarle atención a la Y, porque la Y va a tener 2 casos. Si esa Y está acompañada de una consonante, es decir, si antes de la Y ustedes ven a una consonante acompañándola, no es solo poner la S. ¿Quién me dice qué hay que hacer? Colocarle IS.
quitar la poner Y y poner IES. Correcto. No es solo también colocarle la IES, sino que debo eliminar la Y, debo quitarla para poder poner la I latina ES. Ese es el cambio que yo debo hacer. Pero ahora, ¿qué pasa con y qué pasa si ese verbo termina en Y, pero antes de la Y yo tengo es una vocal? En ese caso, la regla me dice, no pasa nada. Si la Y está al lado de la E, de la O, de la U, de la A, no pasa nada. Solamente póngale la S al ladito y ya está. ¿Right? Entonces, con la Y yo debo mirar solamente si está acompañada del lado de una consonante, es cuando tengo que quitarla para poner IES. Si está al lado de una vocal, solo pongo la S y ya está. And important, guys. Muy importante que sí o sí pongan esa S al lado de los verbos cuando hablo de he, de she o de it. Porque vuelvo y digo, la pronunciación, si ustedes dicen she work, no pasa nada, la gente les va a entender, pero van a entender que ustedes están diciendo ella trabajar, ella trabajar. No están conjugando el verbo, hablaríamos como una persona que no tiene conocimiento, que no ha podido estudiar y habla porque ha tenido el contacto con el idioma. Pero para hablar de una forma correcta, debo sí o sí en inglés, cuando hablo de he, de she o de it, de la tercera persona, hacer las conjugaciones correctas, es decir, escribir los verbos con estas modificaciones. Now, talking about long sentences as short sentences, in English we don't have short sentences. No podemos tener contracciones con todos los verbos diferentes al verbo to be. No existen estas contracciones en positivo por la razón de que son muchos verbos y las terminaciones serían parecidas. Entonces, yo no puedo contraerlos por esta razón, porque hay muchos significados que van a aparecer igual y no sabría exactamente a cuál verbo me refiero. Cambio que con el verbo to be sí puedo hacer las contracciones entre el pronombre y el verbo, porque el verbo to be es uno solo. No se va a confundir con nadie más, right? So, in positive sentences, we don't have contractions. En positivas no tenemos contracciones entre los verbos y el pronombre. Now, what happened to the negative? ¿Qué pasa ahora con la negación? Different from the verb to be, diferente del verbo to be donde el verbo to be llevaba la partícula no al ladito y yo la cargo y la llevaba después del verbo. En inglés, los verbos van a negarse igual como lo hago en español, ¿sí? En español yo sencillamente niego, digo la palabra no antes de poner el verbo. Entonces, yo digo not work, not watch, not play, etc. Yo digo not. Not work, not wake, not watch, no study, no play. Esa es la forma en cómo negaría en español. No trabajo, no lavo, no hago, no estudio, no nada. Pero en inglés no solamente necesitamos poner el not, sino que necesitamos de un verbo auxiliar que, como su palabra nos dice, nos ayude, nos auxilie a llevar la partícula. Y es el verbo do. Do es el auxiliar in present simple cuando hablamos de oraciones negativas y de preguntas. Do es el que me va a llevar la partícula, pero do no significa nada. Es como si él estuviera ahí tapándose diciendo, a mí no me miren, miren el not, yo solamente estoy aquí cargando el not. Eso es lo que hace el do. Las dos palabritas juntas significan no. Ahora, do es el auxiliar en present simple, sí. Pero cuando hablamos de la tercera persona, do, que termina en o, debe transformarse para poder hablar de he, de she o de it.
Entonces no decimos do not, decimos does not cuando hablamos de he, de she o de it. Y como el auxiliar fue el que tuvo ese cambio del que hablábamos nosotros antes, por ese motivo los verbos en negativo no cambian. Los verbos en negative están igualitos para todos los pronombres I, you, we, they, he, she, it. Porque los que van a cambiar son los auxiliares. El do para I, you, we, they y el does para he, she, it. Entonces, esto es lo que debemos prestar atención cuando hablamos in negative. En oraciones negativas decimos do not para I, you, we, they, does not para she, he, it, y ponemos el verbo sin cambiar, sin modificar, sin ponerle S por allá a ningún lado. Right? Now, different from the positive, in English we have contractions. Diferente del positivo donde no podemos hacer contracciones, para las negativas sí podemos. Y es sencillamente unir el auxiliar do más el not y queda convertido a don't. Y el does más el not queda convertido a doesn't. Las pronunciaciones también cambian. Do not, don't. Does not, doesn't. Doesn't. Right? Esas son las contracciones que sí podemos hacer en negative con verbos diferentes al verbo to be. Y nuevamente podemos poner los verbos que queramos después del auxiliar sin modificar, sin nada más. Get it? Esto mucho ojo chicos, que en la tarea estas son las dos que necesitan en ese último punto del ejercicio 3. O escriben don't o escriben doesn't. Right? Es una sola palabra, no dos como acá. O don't o doesn't. And finally, we have the questions. Y ahora vamos a mirar las preguntas que son la última parte de ese ejercicio que deben hacer. Y resulta que las preguntas, al igual que como hicimos con el verbo to be en español, yo tomo una oración positiva. Tú cantas bien. Y lo que hago es ponerle los interrogantes y subir el tono de la voz, y ya con eso en español creo la pregunta. ¿Tú cantas bien? Hay ocasiones en que en español empezamos con el verbo. ¿Cantas tú bien? Que incluso en español se puede omitir el pronombre. Ya se los había comentado al principio, ¿cierto? En español puedo decir de esta forma. En inglés nos vamos a enfocar en la primera para crear las oraciones de preguntas que ya vimos. Yes, no question o WH question. Y fíjense muy bien, ¿cómo hago para crear una pregunta en inglés? Yo escribo la oración en positivo. Vamos a pasar esta canción de esta oración de tú cantas bien al inglés. ¿Quién me la dice? ¿Quién me la lee en positivo? En positivo. ¿Cómo quedaría? ¿Quién la escribe en el chat? ¿Quién me la escribe? ¿O quién la dice? Tell me. Quickly. You sing well. You sing well. Tú cantas bien. Hasta ahí tengo una oración en positivo. ¿Qué hago para convertirla en pregunta? Fíjense Eso, muy bien. al comienzo, el do. Bien, perfecto. Ponemos el símbolo interrogante, ya con eso tengo la pregunta. Y ustedes siempre se han preguntado, ¿cierto? Ustedes siempre han dicho, ¿por qué carajos en inglés no utilizo el interrogante inicial? Porque ese interrogante inicial lo reemplaza el auxiliar. Do. Para el pronombre I, you, we y they. Y así es como yo creo las preguntas en presente simple. Esta es la estructura que deben analizar en el punto 6 y 7 de ese bloque número 3 de la tarea.
Do you sing well? Esa es la estructura gramatical de las preguntas con verbos diferentes al verbo to be. Fíjense, es solamente escribir una oración en positivo y anteponerle el auxiliar. No hay nada más, no hay pierde. ¿Cómo sería en tercera persona si digo ella canta bien? Ella lo paso a negro. Ella canta bien. Ahí tengo la oración en positiva. ¿Cómo hago para convertirla en pregunta? Primero, le pongo el interrogante final. Segundo, le pongo el auxiliar. El auxiliar para she es das. Tercero, como el auxiliar ya está transformado para la tercera persona, el verbo no necesita cambiar, el verbo queda intacto. Y así es como creo las preguntas para la tercera persona. Does she sing well? Does she sing well? ¿Qué significa ese do de das? Nada, es el interrogante inicial que tenemos en español. No significa nada. Solamente me está diciendo en das, que es tercera persona. And that's it. Y si quiero crear preguntas WH, les pongo las WH al principio. ¿Por qué canta bonito? Why does she sing well? ¿Cuándo canta bonito? When do you sing well? This is the grammar structure. Estas son las estructuras gramaticales para el verbo to be y para todos los demás verbos en present simple. So people, vamos a hacer ahora una actividad. Aquí en las guías, siempre en el módulo, recuerden que en la cámara cinematográfica tienen archivos para trabajar, para practicar, al igual que dentro de el flipbook, ustedes encuentran videos, encuentran enlaces para que estudien a profundidad lo que vamos viendo. ¿Qué vamos a hacer ahora en estos primeros 5 minutos? Solo 5 minuticos. Vamos a ensayar alguna de estas guías. Todas estas guías son ejercicios de práctica. Esta primera es una guía PDF para que puedan descargar y estudiar en casa. Quien quiera lo hace y quien quiera recibir retroalimentación de ese ejercicio lo hace y me lo entrega por bandeja de entrada. Yo le reviso y yo le corrijo. ¿Listo? Pero todo esto es para que ustedes practiquen allá en casa. No se les olvide hacer eso. Now, we're going to practice the present simple with different verbs from verb to be. Vamos a hacer un ejercicio de estos. Les voy a pasar el enlace por el chat. ¿Qué van a hacer en casa? Van a escoger 3 puntos de cada uno de los ejercicios, 3 los que más les parezcan difíciles y van a trabajarlos, los van a desarrollar. ¿Right? Y en 5 minutos yo vuelvo a activar mi cámara y los escucho. Les voy a preguntar, ¿quién me regala 3 ejercicios del primero? ¿Quién del segundo? ¿Quién del tercero? ¿Quién del cuarto? Si se dan cuenta, en el primer punto hablamos de la conjugación de los verbos, convertirlo a tercera persona. En the second one, tienen que mirar quién es el sujeto de la oración para escoger si el verbo va cambiado o no. Lo mismo con la tercera, en donde vamos a hablar del negativo. Van a escoger cuál de los 2 negativos es el correcto de acuerdo al sujeto. Y finalmente en pregunta, cuál de los 2 auxiliares es el correcto para escoger y crear la oración correcta. So, 5 minutes. Son las 10:30. En 5 minuticos activo nuevamente mi cámara y mi micrófono y los voy a escuchar. Ustedes me dicen, profe, en el primero escogí el punto 1, 2, 3. Me dicen las respuestas. Y así vamos a hacer la práctica de esta parte. Let's do it.
Profe, Dime. profe, ¿será que tú me puedes volver a explicar? Es que se escuchó como entrecortado, por favor. La actividad, debes escoger 3 punticos, Sí, los que señor. te parezcan más difíciles. 3 puntos de cada uno, los que te parezcan los más difíciles, y practica lo que acabamos de ver de los verbos diferentes al verbo to be. Positive, negative questions. Listo, ya en 4 minuticos revisamos entre todos. Profe, y si no termina ya, o sea, como que saca 10 de 10. Igual dice Perfecto. algo. O Perfecto, ya no, vamos a sí. revisar. So, vamos a ver, ya son las 10:35 acá. Let's start. So, tell me. Vamos a revisar estas partecitas. Aquí era acordarnos de las reglas de la conjugación. So, who wants to tell me the 3? ¿Qué me dice las 3 que hizo? Quickly. ¿Quién? A ver, Denis, ¿Qué quiere? dime tú. Pues tengo varias, entonces voy a decir las últimas, las de la 10 a la 12. Ok. La primera es curious, se le quita la Y y se le pone IES. Excelente. En pronunciación decimos carries. Carries. En pronunciación todas terminan en S. Carries. Good. Next. La siguiente es drink, entonces solamente se le agrega S porque pues no está en ninguna de las reglas exentas, entonces. Perfecto. Y play, pues dejamos igual porque la Y tiene antes una vocal, entonces se le agrega nada más ES. Very good. Now, the next one era escogerlo de acuerdo al sujeto correcto. So, ¿qué oraciones escogiste? Pues bueno, tengo
también todas, pero pues voy a decir las últimas de la 8 a la 10. Tell me. Entonces, the teacher speaks English, o sea, lleva S al final, porque Very es good. tercera persona. Elizabeth sings in the shower, pues también ocurre lo mismo. Ujú. Y my grandmother dances, no sé si se dice dances. Dances. Dances salsa. También Very lleva good. S al final. Eso es. Cuando hablamos de esto, sobre todo que allá ahorita les voy a explicar, tranquila Karina, te tengo en cuenta, ahorita ya les voy a explicar lo de los posesivos adjetivos. Cuando vemos un posesivo adjetivo y una palabrita al lado, la oración habla de la palabrita al lado, no del posesivo, para que no lo confundan. Muchos de ustedes a veces, yo me incluyo también cuando aprendí esto, pensaba que porque decía my es I, entonces cuando digo I, el verbo no cambiaba, y no. La oración trata es de la palabra que acompaña al posesivo, no del posesivo. Eso ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, si la palabra es singular, tercera persona, cambia. Pero ejemplo acá, my students. Tenemos en plural, el verbo queda normal. Now, the negatives. Bueno, pues ahí entonces las tres primeras. ¿Qué? La primera pues habla del hermano, entonces sería my brother doesn't play basketball Very after good. school. La segunda pues habla del abuelo, entonces sería my grandfather doesn't ride a bicycle. Excellent. Y la tercera habla de él, o sea, de la persona que está escribiendo la oración. Y entonces sería I don't read a lot of books. I don't read a lot of books. Perfect. Very good. Very good. Y fíjense, el verbo no cambia en ningún lado. El que cambia es el negativo. Don't, doesn't. And finally, the questions. Y la última, entonces voy a escoger las de las 4 a las 6. La 4 habla de ellos, entonces sería do, they Bien. sleep in the sofa. Ajá. La quinta habla de los estudiantes, pues son de alguna persona de la que está escribiendo la oración, pero pues habla de los estudiantes, entonces sería do my students study a lot of English. Por plural, muy bien. Y la sexta habla del papá, entonces sería does my dad work as a doctor? Mi papá, él, la tercera persona. Very good, people. Tengan en cuenta esta guía para que se puedan guiar para el ejercicio número 3 en esa tarea. Traten de seguir esta página Live Worksheets, ahí encuentran ejercicios de todo. Esto es publicidad política no pagada, no me pagan por la publicidad, pero me encanta esta página para encontrar ejercicios interactivos. Ahí encuentran también audios, videos y demás para que refuercen todo lo que van aprendiendo. Good people, now to finish, la invitación es que puedan meterse aquí a estos enlaces y practiquen allá en casa también los otros temas. To finish for today, vamos a revisar el último de los conceptos que es el possessive adjectives. Como bien lo vieron, los posesivos adjetivos también hacen parte de las oraciones y los podemos encontrar como sujetos, como objetos en la oración. Solo que la diferencia con los pronombres es que los posesivos adjetivos me están hablando de una característica especial de esa oración y es la relación que tienen de propiedad o de relación interpersonal entre alguien con esa palabra que viene a continuación. Por eso se llaman posesivos adjetivos, porque me dan una característica de posesión sobre esa palabra que voy a hablar. These possessive adjectives siempre deben ir acompañados de una palabra, siempre. Por eso encuentran my shirt, your book, his pillow, her dog, porque si las ponemos solas, no tienen significado. Dicen mi, su, nuestro, qué. Nuestro qué, mi qué, su qué. Good. So this is another thing important thing to understand. Una cosita muy importante que no se les puede olvidar. Siempre debe estar pegada al lado de una palabra. Y lo que dice esa palabrita, ese posesivo, es que eso de lo que voy a hablar le pertenece a alguien más o se relaciona con alguien más. So miremos aquí en esta oración donde dice Its teddy bear is pink.
¿Qué es rosado? El osito. ¿De quién es ese osito? Del objeto, del animalito, del gato. Its teddy bear is pink. La oración no habla de el gato, habla de el peluchito que le pertenece al gato. Y aquí la palabra its está como sujeto en la oración. Si lo quiero utilizar como un objeto en la oración, no va a cambiar la escritura como veíamos que cambiaban los pronombres. Decimos lo mismo, tenemos el posesivo adjetivo junto con la palabrita. The cat loves its teddy bear. El gato ama a su peluchito. Right? So there is no change, no hay cambio en la escritura y siempre debe ir acompañado de otra palabra. But now, una cosa importantísima para tener en cuenta acá que nunca se les puede olvidar es que recuerden que en inglés yo debo hacer una traducción un poquito más extensa como la hago en español para no confundir los posesivos y no confundir las personas de quienes están hablando esos posesivos, porque pasaba, por ejemplo, en ese video que ustedes me hicieron de los animales, digamos, acá, ustedes se presentan con el animal, hello, my name is Miguel, y listo, hasta ahí bien, dijeron mi nombre es Miguel, muy bien, pero luego decían, and your name is Pikachu, y decían your name, y señalaban al peluche, pero es que la palabra your significa su de usted. Entonces una vez yo escucho el your, de una vez me identifico como que me están hablando a mí. Y digo, yo no me llamo Pikachu. Su nombre de usted es Pikachu, significa el your. Es un pequeño error que cometemos en traducción. ¿Por qué? Porque es que resulta que en español los posesivos adjetivos son solo 3. Mi, que es el primero, my. Your, su, de usted. His, su, de él. Her, su, de ella. Its, su, de un objeto. Our, nuestro. Your, su, de ustedes. Their, su, de ellos. La palabrita en inglés es independiente de acuerdo a cada pronombre. Esa es una ventaja grande. Yo debo acordarme que my es para yo, el your para usted, el his para él, her para ella, its para un animal, un objeto, our para nosotros, your para ustedes, their para ellos. Pero a veces ustedes por la pereza cogen un traductor y escriben sin un contexto y el traductor les arroja el primero de la lista, que es your, y es ahí donde está el error. Por ejemplo, dice, yo amo sus ojos verdes. A ver, español e inglés. Yo amo sus ojos verdes. Miren, a veces el sistema detecta cualquiera de los posesivos. Y en este caso me dijo, I love her green eyes, pero resulta que era una niña que estaba hablando de los ojos del hombre. Pero quedó mal traducido porque quedó en her. O incluso si yo no pongo un contexto general, la mayoría de veces me traduce, ¿qué pasó acá? Su carro. Mire, su carro verde. No sé por qué, mire, ahora puse que his. Si le quito verde y pongo solo su carro, me pone your. Entonces el traductor no va a entender a quién es el que le está perteneciendo ese objeto y traduce lo primero que encuentra, y ahí es donde pueden haber los errores. Entonces, para evitar esos errores, yo debo acordarme de memorizar esta lista de posesivos adjetivos con el de él, de ella, de este. Entonces, por ejemplo, sus ojos de él son bonitos. His eyes are pretty. Ahí ya me traduce correctamente his porque dije de él. Pero yo no quiero decir que son de él, sino que son los ojos de ella. Her eyes. Los ojos de todos ellos del salón. Their eyes. Los ojos suyos. Your eyes. Entonces siempre acordémonos, chicos, al momento de ver estos posesivos, que debemos tratar de memorizárnoslos como su de usted, su de él, su de ella, su de este, su de nuestros,
su de ustedes, su de ellos, para no cometer el error de mostrar algo y decir your name is, que es el más común. El your es el que más aparece en traducciones así erróneas, porque pues en español yo digo su, y el primer su que se me viene a la cabeza es el your, right? So this is for taking into account, para que lo tengamos en cuenta. So people, that is all for today. La idea es que terminen de revisar el flipbook con los dos últimos conceptos que van a venir allí, que son los saludos y las despedidas, las partes del día, para que las reconozcan, las estudien muy bien. Sobre todo esto, good evening y good night, se me confunden mucho con estas dos. Good evening es buenas noches, de bienvenida, de hola, buenas noches. Y el good night significa buenas noches, de despedida, de chao, a dormir, que la vayan bien en la noche. Entonces no la confundan, revisen muy bien el resto de información. Les voy a dar puntos la próxima semana. Ojo, les dejo esta tarita extra y voy a preguntar al principio de la próxima clase. ¿Quién me dice por qué en Estados Unidos dicen evening y night y por qué en las otras zonas, en los otros países solamente dicen evening, no dicen night? Se las dejo ahí para unos puntos adicionales. Consúltelo con los otros compañeros. Cacharré en mi página de YouTube, que en las otras clases sí alcancé a explicar esto y se pueden ganar los 3 puntos. ¿Listo? Y lo voy a hacer justo para todos. El que me escriba en Canvas la diferencia y la haya cogido, se gana los puntos de una vez. Entonces se las dejo como punticos extra. Busquen los videos de las otras clases, averigüen en por qué en América solo se usa evening y night y en el resto del mundo solo evening, y se ganan los 3 puntos adicionales. Y estudiense los países y las nacionalidades, cómo se dicen, cómo se usan, porque es muy importante acá que recuerden que todos los nombres propios, incluyendo los días de la semana, los meses del año, países, nacionalidades, en inglés deben empezar con mayúscula inicial. Right? So people, esto era todas las actividades que teníamos para hoy. Les agradezco muchísimo que estén, la participación, traten de participar, aprovechen la clase, que para eso es. Me quedo con los compañeros que mencioné al principio y los demás regálenme mientras termino con ellos para subirles la grabación del día de hoy. Les recuerdo quiénes se quedan: Juliana Blanco Osorio, Mario Alberto Arcila, Gabriel Felipe Parra, Gisette Valentina Suárez, Andrés Fabián Bonilla, Laura Mayerly Torres, Nicole Alejandra Gómez, Andrés Felipe Rodríguez, Paula Liceda Aguilar y David Santiago Rojas. Regálenme un segundito, saco la asistencia y listo, ya se pueden retirar. Chao, chao chicos, nos vemos la próxima semana. Ojo con la tarea de los puntos extra. Revisen los videitos en YouTube, que ahí la encuentran, y me quedo con los que acabo de mencionar. Chao, bye bye. So, alcen la mano, digan yo, los que acabo de mencionar, ¿quiénes están? Por ahí sé que está Andrés. Andrés, no se vaya a salir. Los demás que mencioné, quédense, porfa, mientras se van retirando los demás. Bueno, Juliana Blanco, no necesitas quedarte, nosotros ya hablamos, ya estás al día, ya vas bien. Los demás sí. Chao, niñas. Chao, chao, chicos. Somos Legión, somos Anónimos, no sé quién eres, cómo te llamas. Escriban los nombres, porque si en el chat me aparecen así, somos Legión, no sé qué más, la asistencia, ¿qué? Ese anónimo no hace parte de mi curso, entonces se quedan con la falla. Ojo con eso. Escríbanme ahí quiénes son para poder tenerlos en cuenta. Right? So, chao chicos. Chao. Porfa, salgan, abandonen la sala. Señora Paula Andrea, dime. Profe, es que lo que pasa es que Mari se retiró de la universidad. ¿Quién? Mario Arcila. Ok.
Good. Listo. Bueno, Mario gracias. Alberto Arcila, esto es para saber también porque como no nos dicen, a nosotros no nos informan, entonces para tenerlo pendiente. Listo. Todos los que ustedes sepan de los que escuché, que sepan que ya no está con nosotros, que se retiró, que aplazó, me dicen para descartarlos aquí. Dime, Nicole. Nicole, tú me escribiste por chat para hablar Sí. referente a eso. Good. Sí, sí, Entonces, señor. los que estoy citando hoy, los que hablan, porfa, los demás, chao. Me voy a ir retirándolos. Alejandra Gómez, que descanses. Chao. Profe, yo soy Alejandra Gómez. No, sí, Nicole, yo sé que tú no eres, pero es que estoy hablándole a los que no deben estar acá porque ya se pueden retirar y me estoy despidiendo de ellos mientras los saco. Ana Montealegre, chao, Anita. André Felipe Casalla, chao. David Mateo, chao. Descanse, mañana hagan la tarea. Jefferson Fernando, chao. Mi Catalina, descansa. Son bastantes, este grupo es bastante. Qué bien. Joan Santiago, chao, que duermas. Juan Vivanco, chao. Solamente estás tú. Mario se fue. Mario se fue. Mario no está. Mario se fue. Principalmente, Nicole, como tú ya hablaste con Bienestar, ¿cierto? Y te dijeron que te pusieras en contacto conmigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Te voy a mostrar acá en pantalla, te voy a mostrar aquí en pantalla las actividades que tienes pendiente y las que debes hacer este fin de semana, porque el máximo tiempo que tengo es al domingo, para yo el lunes poder revisar y dejar las notas al día. Igual no es mucho, Nicole, o sea, Sí, señor. lo tuyo es el video del corte 1, que no lo hiciste, y la tarea 1 y la tarea 5 del segundo corte. Entonces, en este momento yo te voy a activar las tareas. Voy a mostrarte primero las calificaciones para que mires cómo cambia porque es importante cada una de las tareas y que no dejes de hacer nada. Andrés se me fue. ¿Tú eres compañera, Andrés? No, ¿lo conoces? Sí, sí, señor. Pero pues sí, he escuchado varios días que tiene problemas de conexión. Entonces, toma lo que yo te voy a decir a ti, porque con Andrés pasa lo mismo que contigo. Los dos me deben el video 1 y los dos me deben 2 tareas del corte. Entonces dile por favor a Andrés que también tiene hasta mañana domingo antes de medianoche para poder hacer eso. Fíjate que tú estás en 2.8, o sea, vas perdiendo por nada. Si yo te quito este 0, te sube a 3.4, ¿sí ves? Si te quito este otro 0, te sube a 3.7, ¿sí? Entonces, es muy importante que hagan las actividades. Y mira, son solo dos las que debes. Entonces, ¿qué vas a hacer con el video del primer corte? Ese video me lo envías por bandeja de entrada de Canvas. Dile a Andrés lo mismo. Tómense en el tiempo el domingo de hacerlo. Tienen hasta medianoche para llegar ese mensaje acá. Me lo envían. Si quieren pueden trabajar los dos virtuales, algún libreto. Toda esa información está en el módulo 1 que está bien. ¿El video lo tengo que hacer con él? Sí, puedes hacer el video con él y salen los dos de una vez de esa actividad. ¿Listo? Okay. Esta tarea no te la puedo activar, Nicole, porque es que esa tarea era un regalo que yo les tenía y se hizo hacia ese mismo día. Entonces, es un regalo. Dejan haber aprovechado el momento que tú estuviste en esa clase. Entonces, esa sí no te la puedo activar. Pero de todas formas, si tú me haces el video, me lo haces súper bien, yo lo califico sobre 4, igual la nota te queda alta, te queda entre 5. Entonces, para que hagas esa tarea, ¿listo? Y para que le digas, porfa, Andrés, entonces que entre los dos hagan las actividades. Hagan las actividades. Miremos aquí a Bonilla si se le puede activar otra. Entonces a Bonilla le quito este 0
y tiene la tarea número 1. A él dile que le active, que le voy a activar la tarea número 1 y tiene hasta mañana antes de medianoche para hacerla. ¿Listo, Nicole? Vale, profe, qué pena. ¿Será que me puede recordar la fecha de entrega del video, por favor? Mañana antes de medianoche. Mañana antes de medianoche, vale. Mañana antes de medianoche o incluso antes de las 10 de la mañana del lunes. Porque a las 10 de la mañana me siento, es a la hora que yo entro a trabajar, reviso y si no lo encuentro, ya fue el último Ya nada que chance. hacer. Sí, El obvio. último Sí, chance, bueno, sí. profe, muchísimas gracias. Vale, entonces porfa, te pido el favor de que me le digas a Andrés, porque yo sé que él estuvo en la clase, pero le tocó, ha tenido problemas de internet, ya me lo han comentado varios. ¿Listo? Vale, sí, señor. Muchísimas gracias. Bye, bye. Hasta luego, profe.